En el mundo constante en el que vivimos, la comunicación desempeña un papel crucial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ha evolucionado el concepto de comunicación a lo largo de todos estos siglos? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge González y en este video exploraremos la historia de la invención de la comunicación, abordada desde el punto de vista del autor Armand Mantelat, y cómo el concepto de comunicación ha moldeado nuestras sociedades y culturas. Cada época histórica y cada sociedad ha tenido su propia configuración comunicacional influenciada por factores económicos, sociales, técnicos y mentales. Esta configuración ha variado en escalas locales, regionales, nacionales e internacionales, dando lugar a concepciones hegemónicas de comunicación. Sin embargo, en el siglo XVIII, la comunicación ya hablaba el lenguaje de diversas disciplinas que abarcan desde la literatura hasta la física. Este término polisémico abarca conceptos como reparto, comunidad, contigüidad y exhibición. La historia de la invención de la comunicación se remonta al siglo XVII, cuando no existían ni medios de comunicación ni libertad de prensa. Esta historia culmina en el siglo XX con la aparición de términos como mass media y culturas de masa, pero el siglo XIX en particular llama la atención de los historiadores debido a que dicho siglo se considera pionero en los sistemas técnicos fundamentales de la comunicación y en el principio de libre cambio. Cabe recalcar que los pilares del conocimiento de la comunicación se construyen sobre 4 historias paralelas. La primera trata sobre la domesticación de los flujos y la sociedad en movimiento en la búsqueda de la comunicación moderna. La segunda se enfoca en la comunicación como herramienta de un mundo solidario. La tercera explora las redes de comunicación y cultura en la era de los imperios en el siglo XIX. La cuarta narra la aparición de un individuo calculable y cómo éste afectó a la sociedad y a la cultura. Los sistemas de comunicación y el vínculo que une a la sociedad son el fruto de la analogía biológica que se ha instalado como matriz natural, que se ha construido con el transcurso de las etapas históricas y con los sucesivos descubrimientos de las ciencias vivientes. De acuerdo con Mantelat, en los cruzamientos de las ciencias de lo viviente con las representaciones de la comunicación, estos se han multiplicado desde que se entronizó el concepto de información en su sentido matemático, es decir, cuando Claudio Shannon formula la primera teoría matemática de la información y de la comunicación en el año 1948, por cierto inspirada en los descubrimientos de la biología del sistema nervioso. Para profundizar aún más en la relación de la analogía biológica con los sistemas de comunicación, Mantelat cuenta que 6 años antes, el autor Erwin Schrödinger había acuñado en su libro What is Life los conceptos de información y código para explicar los modelos de desarrollo del individuo contenidos en los cromosomas. Este descubrimiento, así como estos conceptos, fueron el parteaguas para desencadenar una serie de descubrimientos consecutivos, como el de Oswald Avery en 1944, donde demuestra que el soporte de la herencia es el ADN. 9 años más tarde, Francis Crick confirmaba que su estructura tiene forma de doble hélice, pero sin embargo, la biología molecular explica la especificidad biológica con el modelo de comunicación elaborado por Shannon, como por ejemplo el autor Francois Jacob, ganador de un Premio Nobel de la Paz, que describe la herencia en términos de programa, información, mensaje y códigos, conceptos que son transmitidos por el lenguaje de Shannon. En este sentido, la teoría matemática de la información se ha adentrado en diversas disciplinas, como en la economía, la física, la sociología, la psicología y la lingüística, entre otras más, que también tomando prestado del modelo mecanicista de la comunicación formulado por Shannon y además comparten una clave común de lectura metafórica con la biología molecular que alude a los conceptos de código, mensaje e información. Esta alianza interdisciplinaria que se ejerce termina por dotar de respeto y credibilidad a las ciencias blandas, también conocidas como las ciencias del hombre o ciencias sociales, privilegio que anteriormente solamente las ciencias duras poseían. Este analogón, como lo nombra el autor, radica en los usos que se le atribuye en ciencias de la economía y en las ideologías de las relaciones humanas, pues explica el autor que desde el siglo XIX el discurso biologizante ha acompañado al reparto del mundo de acuerdo con el principio de la división internacional del trabajo, sometido a la hegemonía de las inversiones europeas en esa época. Con este precede la proliferación de las vías y redes de transporte que acaban por interconectar al mundo
posicionando a la comunicación en el rango de agente civilizador. Este proceso de globalización financiera ha dado apertura a una nueva era, la de un intercambio en vías de unificación planetaria en el que intervienen actores para los que el espacio de la concepción, producción y distribución de productos y servicios se adapta a la dimensión del mercado global. Este esquema de las relaciones internacionales se apoya en las tecnologías de la información y se organiza según la lógica reticular. En este contexto, para el final del milenio se consuman de manera contemporánea la crisis de la idea positivista del progreso necesario y continuo y la crisis de la idea de igualdad social. Esta quiebra de ideología del progreso cambia radicalmente el estatuto de la comunicación y de sus sistemas técnicos, por lo que se le ha posicionado en el rango de símbolo de la evolución. Razón por la que la comunicación se ha convertido en la figura metafórica por anatonomasía de la sociedad, y en estas modernas formas de intercambio social se indica una marcada metaforización de las referencias. De acuerdo con el autor, esta metaforización se produce en una sociedad que reconoce cada vez más los límites de la perfectibilidad del mundo en el que se ha reemplazado la búsqueda de lo que debería ser por defender lo que ya existe. Así que el paradigma de la comunicación sustituye al del progreso y cambio social. Esto ocurre porque la representación igualitaria de lo que Matelar describe como aldea global se encuentra permanentemente desfasada respecto de la realidad de los niveles de vida de la inmensa mayoría de la humanidad. Pues la dinámica del modelo económico mundializado contiene el riesgo de conducir a un mundo huetizado, acaparado solamente por algunos grupos de minorías o enfocado solamente en algunas megaciudades y regiones, por ser estas las que constituyen los centros neurálgicos de los mercados y de los flujos mundiales. El modelo de la optimización de la eficacia en el mercado mundializado inicia un nuevo ciclo para el paradigma de la organización y desarrolla una nueva forma de totalidades orgánicas, al que se le denomina el sistema de empresas, y que cede sitio a un esquema horizontal caracterizado por los flujos de información y de comunicación que se dirige hacia todas las direcciones. En este contexto, Matelar menciona que este nuevo modelo organizacional reivindica la libertad de expresión comercial y que este discurso sobre la autorregulación y libertad de expresión obtenido de las ideas neoliberales de la comunicación contribuyen al desempeño de la privatización del espacio público. De acuerdo con el autor, esta evolución tecnológica de la información cuenta con doble cara. El lado positivo es la creación, la invención de nuevos universos. El lado negativo es la masmediatización embrutecedora a la que hoy estamos condenados miles de millones de individuos. Ante esta problemática, Matelar sugiere que las evoluciones tecnológicas combinadas con experimentos sociales probablemente sean susceptibles de hacernos salir del actual periodo opresivo y de permitirnos la entrada a una era posmediática caracterizada por una reapropiación y resingularización de la utilización de los medios. En otras palabras, Matelar sugiere que seamos los individuos quienes poseamos el control de la posmediatización y no al revés. Esto con el afán de salvar la comunicación que está en trance de convertirse en un objeto fantasmal y fantasmagórico a costa del que especulan demagogos y demiurgos aquí en nuestra sociedad.